Muy buenos días a todos. Estamos recién comenzando este webinar sobre impuestos. Confírmenme, por favor, si son tan amables, si me escuchan bien. Si me ven ahí, estoy en una fotito, estoy en un video en el borde superior de la derecha. No confundir con la foto. Confírmenme, por favor, ahí en el chat, que es la manera que tenemos de comunicarnos. Si me escuchan bien, buenos días. Perfecto, se escucha bien, buenos días. Buenos días desde Calama, si lo escucho, genial. Bien, todo bien, profesor. Gusto saludarlo. Arnoldo, muy buenas tardes, muy buenos días. Sí, bueno, veo que hay suficiente gente conectada, hay suficientes personas ahí a la escucha de esta clase. Son idénticos los dos, claro. Dos gotas de agua. Bien, bueno, un gusto de saludarlos. Vamos a hacer una pequeña clase hoy día sobre el tema de los impuestos y para suavizar este tema tan árido, vamos ahí a hacer alguna temática asociada a Hacienda, ¿cierto? De esta película de Joe Black. Desde Santiago se escucha bien, perfecto. Bien. Bueno, bienvenidos. Nosotros tenemos en Learning Group un curso de tributación inmobiliaria. Bien, ese curso de tributación inmobiliaria está dirigido a corredores de propiedades que necesitan responder una serie de preguntas de sus clientes, como por ejemplo, ¿cuánto voy a pagar de impuestos si vendo mi propiedad? Si arriendo mi propiedad, tengo que dar factura. Si soy una sociedad médica exenta y arriendo una propiedad sin muebles, debería entregar factura exenta o factura exenta si arriendo con muebles. En fin, si quiero recuperar IVA. Por lo tanto, hay una serie de preguntas asociadas al mundo de la tributación inmobiliaria que normalmente encontramos los corredores de propiedades, encontramos los asesores inmobiliarios, los brokers que venden para inversiones y obviamente los inversionistas, ¿cierto? Los inversionistas, si es que no son cercanos al mundo contable y tributario, dominar y dirigir estos contenidos obviamente es un gran desafío. Por lo tanto, hoy día vamos a partir por hacer una pregunta, y es que si tu cliente o tú tienen propiedades para invertir o quieren partir en el mundo de la inversión inmobiliaria o quieren optimizar su tributación inmobiliaria, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿en qué categoría debería tributar? Bien, respecto de eso, yo diría que la orientación respecto de la tributación inmobiliaria está orientada al inversionista hormiga. El inversionista hormiga es aquella persona que normalmente tiene una capacidad de crédito, está interesada en comenzar recién a armar su patrimonio. Son personas que normalmente esperan tener algún ingreso para cuando cuando ya estén, ¿cierto? Reemplazando a la jubilación o complementando la jubilación, y aquellos más osados, aquellos más instruidos, aquellos más leídos en el mundo de los ingresos pasivos, de Kiyosaki y todo eso, ¿cierto? Pretenden vivir de las rentas. Por lo tanto, esta charla está orientada obviamente a ellos, al inversionista hormiga, al pequeño, al que parte recién con una propiedad, con dos propiedades y que va creciendo en el tiempo. Recuerden ustedes que el mundo de las inversiones inmobiliarias principalmente se trata de esperar, ¿cierto? De esperar, de ir comprando, rentabilizando, aprovechando plusvalía y esperando que el tiempo haga lo suyo. Por lo tanto, a ellos estamos orientados. Luego de eso, yo diría que hay otro tipo de inversionista que es el inversionista hormiga plus, le llamo yo, que es aquel que partió
como inversionista hormiga y ya lleva algunos años, lleva 10, 15, 20 años invirtiendo y tiene, por lo tanto, un patrimonio mucho más interesante. Son personas que tienen ya 15, 20 propiedades y de ahí para arriba. Y luego de eso, yo diría que vendría el inversionista mediano, los family office, que son personas que obviamente están a otro nivel desde el punto de la inversión inmobiliaria, son personas que tienen mucha liquidez, que compran, digamos, edificios enteros o que compran cadenas de hoteles o que están en el mundo comercial comprando strip center o negocios que van a la calle, ¿cierto? El stand-alone. Y luego de eso, obviamente, vienen los grandes inversionistas. Esto está orientado a el inversionista hormiga. Bien, entonces, sí, queda grabado, Francisca, luego lo vamos a subir ahí a nuestro blog. Entonces, mire, respecto a esta primera pregunta, ¿dónde debería tributar como inversionista o su cliente, dónde debería tributar como inversionista? Tenemos que recordar que los contribuyentes estamos separados en dos grandes categorías. La segunda categoría tributaria y la primera categoría tributaria, que no es otra cosa que una clasificación. Eso es, la segunda y la primera categoría tributaria son una clasificación. En la segunda categoría están todas las personas, por lo tanto, por definición, todos nosotros, personas naturales con RUT, somos o estamos dentro de la segunda categoría tributaria. Y en la primera categoría tributaria vamos a decir que están las empresas. Ahora, ¿por qué esta separación? Básicamente porque necesitamos establecer reglas para recaudar impuestos. Dicho de otra manera, a las personas a las personas naturales, se les calcula sus impuestos con una serie de reglas asociadas a la segunda categoría tributaria. Y a las empresas se les calculan los impuestos en base a las reglas de la primera categoría tributaria. Por lo tanto, y principalmente desde el punto de vista del impuesto a la renta, que es un impuesto que se calcula todos los años en el mes de abril para las personas y para las empresas, para las personas es de una manera, segunda categoría tributaria, y para las empresas es de otra manera, la primera categoría tributaria. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la segunda categoría tributaria tenemos aquí a Susan, que es una persona natural, que ella recibe ingresos de su sueldo, por ejemplo, o puede recibir adicionalmente ingresos por honorarios, o puede recibir ingresos por retiros de alguna empresa que ella tenga, o puede recibir ingresos por arrendamiento de propiedades, ¿cierto? El complemento de todos ellos o alguno de ellos. ¿Cómo tributan estas rentas desde el punto de vista del impuesto a la renta que se calcula en el mes de abril? Bueno, en el caso de Susan, persona natural, todos los ingresos que van a dar a su bolsillo tributan en base a una tabla. Hay una tabla que se llama el global complementario y esta tabla va por tramos, desde cierto tramo hasta cierto tramo, un porcentaje. Desde este tramo hasta este otro tramo, otro porcentaje. Desde este tramo hasta este otro tramo va otro porcentaje. Así es un porcentaje que va hasta el 40%, desde 0 a 40% de los ingresos de una persona. Es decir, una persona que tiene ingreso por cerca de 260 millones de pesos anuales aproximadamente, paga el 40% de sus ingresos, ahí menos algunos descuentos. Bien, por lo tanto, hay una tablita y la tablita asociada a los ingresos de cada persona nos dice que si una persona no tiene ingresos o tiene muy pocos ingresos, no paga impuestos, pero una persona en la medida que va teniendo más ingresos, entonces debería pagar más impuestos o paga más impuestos. Esto es algo que inventaron los griegos. Los griegos decían que si alguien, ¿cierto?, tenía muchos ingresos debería pagar más impuestos y si alguien no tenía o tenía menos debería pagar menos o nada. Esa es la estructura en general en la segunda categoría tributaria, lo que significa que una persona que tiene propiedades en renta podría o debería tributar en base a esta tablita, es decir, en los ingresos que tiene por propiedades, los ingresos que tiene, más los ingresos por un sueldo, más los ingresos por un retiro, más los ingresos por honorario o cualquier otro tipo de ingresos, se van a sumar y van a ir a parar a la tabla del global complementario. Por lo tanto,
tenemos entonces ahí una manera de tributar, ¿cierto? Y yo diría que la mayoría de las personas que parte invirtiendo en propiedades, parte invirtiendo precisamente dentro de la segunda categoría tributaria, es decir, como personas naturales. Alguien va, tiene capacidad de crédito, se compra 1, 2 departamentos y los comienza a rentar, ¿cierto? No se complica mucho la vida, no se complica la vida tributaria, ¿cierto? No se van a tributar como empresa, sino que simplemente tienen sus propiedades en arriendo y luego a final de año, ¿cierto? Les toca hacer ahí un reporte al Servicio de Impuestos Internos y declarar esas rentas. Sin embargo, muchas de esas personas naturalmente, en la medida que va pasando el tiempo y en base obviamente a sus planes y sus ambiciones, normalmente las personas van creciendo en patrimonio en el tiempo. Por lo tanto, en algún momento las personas se empiezan a cuestionar si deberían salir de la segunda categoría tributaria y empezar a tributar como empresa. Bueno, ahí entonces es donde nos vamos al mundo de la primera categoría tributaria, donde efectivamente tributan las empresas o el empresario individual, ¿cierto? Que el empresario individual no es una sociedad, sino que es una persona que con su RUT tributa como empresa, ¿cierto? A eso le llaman una ficción tributaria porque en estricto rigor, desde el punto de vista legal, es una persona natural, pero desde el punto de vista tributario tributa como si fuese una empresa, siendo una persona natural. Bien, eso tiene algunos pequeños bemoles que son absolutamente subsanables, pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Puesto que al ser un solo patrimonio, estar todo a un mismo RUT, te pueden pasar cosas como, por ejemplo, si le debes dinero a tesorería y tienes alguna devolución o quieres recuperar IVA, tesorería se paga primero. Si tesorería te cobra alguna cosa o algún impuesto, va a ir detrás del patrimonio de la persona, porque es una misma cosa. Bien, indistintamente de eso, tenemos que dentro de la primera categoría tributaria, una persona obviamente o una sociedad podría tener propiedades en arrendamiento. Y en este caso, el cálculo del impuesto a la renta va a ser de otra manera. Va a ser primero con una contabilidad completa, ¿cierto? Con libro de compras, con libro de venta, con registros, con inventario, con un balance a final de año. Por lo tanto, hay que contratar a un contador con un estado de resultado y vamos a sacar una cuenta que parece sencilla, pero tiene, digamos, sus detalles. Aquí está la formulita. Vamos a decir que para la primera categoría o los que tributan como empresa en sus arrendamientos, van a sumar sus ingresos, a esos ingresos le vamos a rebajar los gastos y eso nos va a dar una utilidad. ¿Bien? Entonces, dentro de esta utilidad vamos a calcular un porcentaje del impuesto. Para las personas que, aquí tenemos ¿cierto? Algunos matices, por ejemplo, para el que se considera inversionista, pero en realidad está comprando y vendiendo, que eso es una actividad que se le ha llamado últimamente flipping, que es comprar, reparar y vender. Ese comprar, reparar y vender, normalmente la compra se realiza en remates, donde tú puedes conseguir eventualmente algún precio de conveniencia, o hay personas especialistas en buscar propiedades en algunos barrios antiguos, propiedades que en general el barrio se ha ido recuperando, se ha ido remodelando, pero han ido quedando algunas propiedades aisladas. Entonces hay personas especialistas en ir, recorrer, encontrar esas propiedades, golpear puertas y ofrecer, comprar propiedades al contado a un menor precio. Esas personas remodelan y venden, a ese concepto se le llama el flipping. Entonces las personas que compran y venden, ellos pueden pagar un impuesto, un porcentaje de impuesto que es del 12,5 en este momento, hasta el año 2028. Sin embargo, las personas que compran propiedades para arrendarlas van a pagar el 27% de impuestos sobre las utilidades. Por lo tanto,
digamos, tiene algunos matices esto de invertir en propiedades, ¿cierto? Porque el que compra y vende propiedades tiene una actividad distinta al que compra para arrendar propiedades. El que es intermediario también, el corredor de propiedades, tiene un modelo de negocio diferente. Entonces, todos ellos realizan actividades diferentes y, por lo tanto, tienen algunos detalles o diferencias respecto de cómo tributan como empresa. Bien, por lo tanto, tenemos aquí una pregunta obvia, y es, ¿cómo tú o de qué depende de que tú tributes en primera o en segunda categoría tributaria? ¿Bien? ¿Depende de qué? Bueno, depende en realidad de dos cosas muy sencillas. Depende de en dónde yo puedo recuperar IVA. El concepto de recuperar IVA se ha vuelto muy popular en la última década, porque resulta que hay un incentivo tributario, esto es del año 2001, fíjense ustedes, bien antiguo, donde se le dice al empresario, al inversionista, señor empresario, señor inversionista, cómprese activo fijo, cómprese maquinarias, cómprese activos, cómprese propiedades, cómprese bienes raíces, invierta. Y al comprar, como usted va a recibir una factura con mucho IVA, nosotros se lo devolvemos. ¿Bien? Entonces, ese concepto de la recuperación de IVA para el inversionista inmobiliario consiste en que tú compras una propiedad normalmente a una inmobiliaria, la inmobiliaria te entrega una factura y en esa factura viene un IVA crédito. Y en vez de usarlo tú en el tiempo, mes a mes, descontando el IVA de las ventas, lo que haces es que se lo pides se lo pides al fisco, ¿cierto? Se lo pides al fisco. Entonces, resulta que para poder recuperar IVA, que obviamente puede ser que es un incentivo súper importante, porque si tú, por ejemplo, te compras una propiedad, digamos, vamos a hacer números redondos, de 100 millones de pesos, aunque incluso tú lo financies al 90% y pagues el 10% de pie y lo demás lo pague un banco, un mutuario, quien sea, por esos 100 millones de pesos va a venir incluida una factura. Y en esa factura va a venir IVA. Ese IVA puede ser del 8, del 10, del 12, del 15%, eso va a depender del cálculo que haga la inmobiliaria, pero en general eso significa que vamos a tener 8 millones, 10, 12, 15 millones de pesos que podemos pedir de vuelta y que van a quedar ahí en nuestro bolsillo. ¿Cómo es posible hacer eso? ¿O en qué categoría tributaria se puede hacer eso? Bueno, resulta que en la segunda categoría tributaria eso no se puede hacer. Es decir, las personas naturales no pueden recuperar IVA. Es decir, el que compró una propiedad como persona natural sin tener inicio de actividades como empresa o en primera categoría, no puede recuperar IVA. Tampoco es retroactivo, es decir, si tú te compraste una propiedad, dos propiedades el año antepasado y una propiedad el año pasado y hoy día tú haces inicio de actividades como empresa, no puedes recuperar el IVA en forma retroactiva, porque en forma retroactiva tú eras un contribuyente final y el que paga el IVA es el contribuyente final. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tú, si quieres recuperar IVA, deberías estar tributando en primera categoría. ¿Cierto? Esa es la primera razón por la cual yo, o usted, o su cliente debería estar tributando en primera categoría. Y la segunda razón es, o la segunda pregunta es, ¿dónde pago menos impuestos? ¿Okay? Esa es la segunda pregunta. ¿Sí? Ahí hay un par de personas que me están haciendo preguntas en el chat en privado. Hagan sus preguntas ahí, señores, o sus comentarios, háganlo ahí en público, no aprieten privado para que todos veamos las preguntas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo demora Tesorería en devolver el IVA? Marcelo, entre paréntesis, digamos, yo he hecho todo esto, como por una parte soy contador y por otra parte soy inversionista inmobiliario. Marcelo, mi experiencia es que Tesorería General de la República es muy rápido. En mi caso se han demorado 3, 4 días y Servicio de Impuestos Internos tiene un plazo de 5 días. Es decir, en 5 días tú presentas una solicitud administrativa, ¿cierto? Y en esos 5 días Impuestos Internos tiene que revisar, tiene que ir a ver tu propiedad,
tiene que revisar tu contabilidad, tiene que revisar si la propiedad realmente existe, si los muebles están, porque es solamente arriendo con muebles, la recuperación de IVA, y ellos tienen un plazo de 5 días, 5 días. En esos 5 días ellos tienen que hacer ese trabajo y si está todo bien y te aprueban la recuperación de IVA, le informan a Tesorería y Tesorería se demora, según mi experiencia, una semana. Porque ahí quizás menos, unos días más. Ahora, tienes que tener en consideración, Marcelo, que la recuperación de IVA tienes que tener el activo funcionando. Es decir, si compraste maquinaria agrícola y quieres recuperar IVA por esa maquinaria agrícola, tienes que tener esa maquinaria agrícola produciendo, ¿cierto? Y al menos tienen que ser 2 meses de producción. En el caso de las propiedades, tienes que tener funcionando la propiedad, es decir, siendo arrendada con un contrato de arriendo, con los muebles comprados, con factura, etcétera, etcétera. Precisamente, José, estamos dilucidando esta pregunta, ¿cierto? Que tiene que ver con cuándo me paso a primera categoría. ¿Bien? Entonces, hasta ahora podemos concluir que tú podrías pasarte a primera categoría desde el principio, desde la primera propiedad, para comenzar a recuperar IVA. O al menos desde la tercera propiedad para recuperar IVA cuando compras propiedades de FL2, ¿cierto? Porque las 2 primeras de FL2 no puedes recuperar IVA, salvo que te vayas a una mutuaria y a la mutuaria le diga, oiga, me quiero comprar mis 2 primeras propiedades de FL2, pero quiero que queden a nombre de una sociedad. Si eso es posible, entonces puedes recuperar IVA por todas las propiedades desde la primera, aunque sean de FL2. Los muebles tienen que ser comprados con factura, no necesariamente nuevos, pero tiene que haber una factura, ¿ok? Y que me devuelvan el IVA. Como corredor, ¿puedo arrendar con factura la propiedad de un tercero? A ver, buenos días, consulta. Después, hagamos una cosa, voy a terminar esta parte del IVA, ¿cierto? Hablamos acerca de la comparación y ahí voy respondiendo sus preguntas, que seguramente tienen que haber muchas. Y bueno, esta charla se supone que dura hasta las 12:15, nos extenderemos hasta las 12:30. Pero bueno, ¿qué es el 27 bis? Bueno, el 27 bis se los voy a leer, dice que es un incentivo que permite a empresas recuperar en efectivo el IVA del crédito fiscal acumulado originado en compras de activos. Por ejemplo, acá tenemos una factura por la compra de una propiedad. Esta es una propiedad que es un departamento en Avenida Providencia 2600. El valor total de la propiedad es de 300 millones, 310 millones y algo, y ustedes se pueden dar cuenta que tenemos un desglose de un neto, un exento y un IVA. ¿Por qué exento? Porque resulta que los terrenos están exentos de IVA. Por lo tanto, cuando la inmobiliaria te entrega la factura, en esa factura hay un valor exento asociado al terreno. Por lo tanto, en este caso, lo que yo podría recuperar de acuerdo a esta factura, es precisamente estos 42.500.673 pesos. Esto es lo que vamos a recuperar y lo vamos a recibir desde la factura de compra. Tenemos 2 meses la propiedad funcionando, arrendando, con muebles comprados, con factura, con un contrato de arriendo con muebles, con un anexo de inventario, con un libro de inventario, es decir, tienes que tener todo absolutamente en orden. Hoy día, cualquier detallito que tú no tengas hace que te rechacen la devolución de IVA. ¿Sí? Y aunque tú tengas razón respecto de algunos de esos detalles, puedes incluso recurrir al tribunal tributario. Yo lo he hecho un par de veces y me ha ido muy bien con eso. Entonces, el primer concepto es que tú podrías estar tributando en primera categoría y recuperar IVA. ¿De acuerdo? Voy a leer entonces ahora sí algunas consultas y sigo con la respuesta de la segunda pregunta. Respecto de la segunda razón, ¿dónde pago menos impuestos? Porque precisamente la otra razón por la cual yo debería estar en primera categoría o en segunda categoría es dónde pago menos impuestos. Y la respuesta de eso es que depende, ¿sí?
Dice entonces, José, ¿desde cuántas propiedades para arriendo conviene pasar a primera categoría? Eso lo vamos a ver, José, porque lo vamos a calcular. DC dice, buenos días, una consulta. Si compro por medio de una SPA una propiedad, ¿debe tener el giro de compra y venta de inmuebles? No, tienes que tener el giro 68, 10, 12 de arrendamiento con muebles. ¿Sí? Entonces es el código 68, 10, 11, perdón, código 68, 10, 11. El que compra y vende propiedades no puede recuperar IVA, señores. El que compra y vende propiedades está en otra actividad económica. Las propiedades son consideradas mercadería, igual que las lechugas y los tomates para alguien que vende verdura, son considerados mercadería. El que compra y vende propiedades, las propiedades son consideradas mercadería. Y en ese caso no es activo fijo, es mercadería, por lo tanto no puedes recuperar IVA por mercadería. ¿Okay? Solamente por activo fijo, es decir, solamente el que arrienda propiedades, es decir, que tiene actividad, inicio de actividades con el código 681011, que es arriendo de propiedades con muebles, es el único que puede recuperar IVA. ¿Okay? Dice como corredor, ¿puedo arrendar con factura la propiedad de un tercero? Si puedes arrendar con factura la propiedad de un tercero. La respuesta es muy sencilla, Jonathan. Si tú arriendas una propiedad con muebles, tienes que dar factura con IVA. Si arriendas una propiedad sin muebles, ni siquiera necesitas arrendar, ni siquiera necesitas entregar, digamos, una factura exenta, porque eso está exento. Bien, seas el dueño de la propiedad o no. Ahora, para eso, Jonathan, el dueño te tiene que haber, digamos, entregado la propiedad a ti para que tú la arriendes con muebles. Y eso a través de un contrato de arriendo entre el dueño y tú, o a través de un contrato de cesión. ¿Ok? Dice, ¿puedo crear una empresa, Rodolfo, ¿puedo crear una empresa para comprarme un departamento personal y que me devuelvan el IVA? No, no puedes. No puedes, porque para eso tienes que tener inicio de actividades en primera categoría y acreditar la actividad económica y comprar los muebles y tener un contrato de arriendo, ¿de acuerdo? Podrías obviamente falsear todo eso, pero te van a pillar igual, ¿ok? Los muebles deben ser nuevos, comprados con factura, tienen que ser comprados con factura, eso es todo. Rita, consulta, yo tengo una propiedad, no estoy trabajando, pago dividendos hipotecarios, el servicio realiza la declaración de impuestos, no me devuelven nada y tengo entendido que el servicio de impuestos debe devolver los intereses que cobra el banco. Ojalá me puedas orientar. Lo vamos a revisar enseguida, Rita. Sonia dice, ¿cuál es el plazo entre la compra y solicitud de recuperación de IVA? Desde que tú compras la propiedad, tienes que tenerla funcionando al menos 2 meses. Al tercer mes ya puedes hacer la recuperación de IVA. Profesor, ¿puede repetir lo que dijo sobre el DFL2 y comprar las primeras propiedades en primera categoría? Sí, Gabriel, es muy sencillo. Lo que pasa es que las 2 primeras propiedades de FL2, por esas propiedades no puedes recuperar IVA. ¿Ok? Pero hay una opción que sería ir donde una mutuaria. Podrías ir donde el banco, pero el banco lo más probable es que te diga que no, salvo que tengas un negocio muy bueno, así que estés comprando 7, 10 departamentos, así. Pero en general las mutuarias son más amigas de hacer eso. Lo que haces tú es que por la primera propiedad te vas a una mutuaria y le dices, señores mutuaria, quiero que esta propiedad, que es mi primera propiedad de inversión, quede a nombre de una sociedad. ¿De acuerdo? Entonces te dan el crédito a ti, pero la propiedad queda a nombre de una sociedad. Como queda a nombre de una sociedad, entonces puedes recuperar el IVA desde la primera. ¿Bien? Esa es la repetición. Y si arriendas sin muebles, Geraldo, el arriendo sin muebles está exento de IVA. Por lo tanto, no puedes recuperar IVA. Es una actividad exenta de IVA y por lo tanto no puedes recuperar IVA. El IVA es un costo. Si te compras, por ejemplo, te compras este departamento por 300 millones de pesos, ese IVA no lo puedes recuperar porque tu actividad es arriendo sin mueble y eso está exento de IVA. Otro impuesto a considerar es la patente comercial, correcto. Dice, si es así, una persona que opte a primera categoría debe pagar 5 por 1000, exactamente.
Es así, Pedro. Teresa dice, profe, yo soy Ruth Natural con giro comercial. Desde 2018 me compré 2 propiedades y las arrendé, pero no sabía sobre la evolución de IVA. Y lo fue a pedir el servicio de impuestos internos después de 4 meses de la compra y me dijeron que había pasado el tiempo exactamente y no me quedó el IVA adentro. Mi contador no hizo la pega. Yo ha pasado el tiempo y no puedo recuperar. No, Teresa, perdiste ese IVA. Cuando lo compraste era un consumidor final. El consumidor final es el que paga el IVA. Si mi giro de 68, 10, 11 recuperó IVA, pero de aquí a 10 años más vendo ese departamento, como si la figura de la venta luego de recuperar el IVA. Es muy sencillo, Sebastián. La regla es, compras con IVA, vendes con IVA. Compras sin IVA, vendes con IVA. Eso es venta de activo fijo. Vamos con la segunda pregunta. Bien, vamos con el segundo concepto. ¿Dónde pago menos impuestos? Bien, ¿dónde pago menos impuestos? Pago menos impuestos en segunda categoría, pago menos impuestos en primera categoría. Bueno, bueno, Sonia, la pregunta tuya, Sonia, es bien larga. La respuesta a tu pregunta, si quieres me las haces al WhatsApp 569-630-88096. Bien, bueno, entonces, ¿dónde pago menos impuestos? Resulta que esto hay que calcularlo. Es decir, hay que calcular cuánto pago si tengo una propiedad en segunda categoría y cuánto pago si tengo una propiedad en primera categoría. Si tengo 5, si tengo 10, si tengo 20, si tengo 50. Entonces hay que calcularlo. Entonces para eso yo tengo aquí un Excel que luego se los voy a compartir, donde tengo el cálculo. Bien, aquí está el cálculo. Si usted está viendo esto por celular, estoy seguro que no se ve nada. Voy a achicar, de hecho, aquí un poquito. Vamos a achicar un poquito para que se vea mejor. Pero aquí tenemos una herramienta que ya se las voy a compartir, donde podemos precisamente hacer este cálculo. Es decir, Susan, como persona natural, va a tributar en base a la tabla de impuestos del global complementario. Pero si ella tributa como empresaria individual o como una sociedad, va a tributar entonces en base a primera categoría y aquí tengo los cálculos. Hagamos el ejemplo. Vamos a suponer que una persona tiene 2 propiedades. El valor de la propiedad es de 70 millones de pesos. Vamos a suponer que el valor del arriendo es de 350.000 pesos. La cuota del crédito es de 250.000 pesos. Esto es un ejemplo lineal. ¿Bien? Si yo le pongo acá 0, son 0 ingresos. Si pongo 1, entonces tengo ingresos por arriendo, 4.200.000, que no es otra cosa que multiplicar 350.000 por 12 meses, y el dividendo anual de 250.000 pesos por 12 meses es 3 millones de pesos. Entonces, esto es lineal. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 2 propiedades de 350.000 pesos en arriendo, son 7 millones de pesos son 8 millones de pesos de ingresos por arriendo anual, suponiendo que el arrendatario pagó todos los meses, y el dividendo anual son 6 millones de pesos, que son 250.000 pesos multiplicados por 24 meses, por 12 meses, por 2 propiedades, me da 6 millones. Bien, entonces es todo lineal. Y estoy considerando contribuciones a 70.000 pesos por propiedad, 70.000 pesos anuales. Recuerden ustedes que las contribuciones se pueden devolver hasta un cierto tope, siempre y cuando la propiedad esté produciendo ingresos. Bien, por lo tanto, los 2 DFL2 primeros hay que dejarlos afuera. La casa tuya donde tú vives, eso no genera ingresos. La parcela donde vas a pasear tampoco genera ingresos. Por lo tanto, esas contribuciones no se pueden rebajar. Bien, entonces vamos a suponer que una persona tiene 2 propiedades. Por estas 2 propiedades tiene un ingreso por arriendos anuales de 8.400.000 pesos y paga dividendos por 6 millones de pesos. Los 6 millones de pesos de dividendo, obviamente no todos van a amortizar la deuda. En este caso, aquí tengo el desglose.
3 millones y algo van a capital, de estos 6 millones de pesos, 2 millones y medio son intereses y otros 300 y algo mil pesos son seguros. Estos 3 millones más los 2 más los 300 me da un total de 6 millones de pesos. Por lo tanto, cuando tú pagas las cuotas del crédito hipotecario, en este caso 6 millones de pesos, en realidad 2 millones y medio son de intereses y 300 y algo mil pesos son de seguro. Estos son gastos. Bien, parte de estos intereses se pueden devolver. Aquí está el cálculo, ¿okay? Aquí está el cálculo de estos intereses. Entonces, vamos a suponer que, vámonos entonces a la tabla de la segunda categoría tributaria. Vamos a suponer que Susan, persona natural, solamente tiene estas dos propiedades, por lo tanto, tiene ingresos por 8.400.000 pesos. No tiene sueldo, no tiene retiros, no tiene honorarios. Por lo tanto, a estos 8.400.000 pesos de ingresos anuales le vamos a rebajar los intereses. Los intereses se van a rebajar de acuerdo a la regla del artículo 55 bis. La regla del artículo 55 bis dice que respecto de las rentas brutas se pueden devolver intereses con estos topes. Primero, menos de 90 unidades tributarias anuales, un tope de 8 unidades tributarias anuales, entre 90 y 150, aquí está la fórmula, y sobre 150 unidades tributarias ya no tienes derecho a la rebaja. Todo eso que está hecho texto, aquí está hecho formulita. Bien, aquí está hecha la fórmula, después ustedes la revisan. Por lo tanto, de estos 8 millones de ingresos menos estos intereses, me da 5 millones de pesos de ingreso. Si nos vamos a la tabla, estamos entonces en el primer tramo de la tabla. Por lo tanto, en este caso, Susan estaría exenta de impuestos, no tiene que pagar nada de impuestos. Por lo tanto, obviamente, por dos propiedades ella podría quedarse ahí. Incluso podría tener otras dos propiedades más de FL2 por las cuales no tiene que pagar impuestos. Son ingresos que no generan renta. Bien, bueno, los dos FL2 yo aquí en esta consideración no la tengo incluida. Ahora, si nosotros nos vamos a la primera categoría, resulta que en la primera categoría me pasa lo siguiente. Tengo 8.400.000 pesos, lo mismo, ¿cierto? Los mismos ingresos, y aquí yo puedo entonces rebajar los gastos. Recuerden que la fórmula era ingresos menos gastos. ¿Qué gastos puedo rebajar? Bueno, por ejemplo, la patente. ¿Sí? La patente que se calcula en base al capital propio. Luego de eso, los intereses, 2.580.000, puedo rebajar los 2.580.000. ¿Puedo rebajar los seguros? Sí. ¿Puedo rebajar una mantención de las propiedades reales? Sí. ¿Puedo rebajar la administración? Vamos a suponer que hay un corredor de propiedad administrando. Sí. ¿Puedo rebajar todas las contribuciones? Sí. ¿Puedo rebajar lo que le pagué a un contador? Sí. Por lo tanto, en este caso, yo aquí tengo una pérdida o una ganancia contable. En este caso tengo una ganancia contable de 2.860.000 pesos. Y a eso yo le voy a rebajar un gasto que es fundamental, importantísimo, sagrado, que es la depreciación. Bien, la depreciación es el desgaste que tienen las propiedades en el tiempo. Es decir, un activo fijo, desde la maquinaria agrícola hasta un bien raíz, una propiedad, van a ir perdiendo su vida útil en el tiempo. Entonces, lo que se hace contablemente es que el valor de la propiedad, menos el valor del terreno, ¿cierto? Porque los terrenos no se deprecian, se dividen en una cantidad de años y cada uno de esos años ese valor va a ir a gastos. Si, por ejemplo, vamos a depreciar en 50 años, entonces el valor de la propiedad le vamos a rebajar el valor del terreno y lo vamos a dividir por 50 y el primer año vamos a dividir ese valor y vamos a llevar 1 de 50 a gasto. Por lo tanto, tenemos un súper gasto aquí que por lo general hace de que tú salgas a pérdida tributaria, que no es lo mismo que una pérdida contable. De hecho, aquí nosotros estamos aplicando 16 años de depreciación, es decir, el valor de la propiedad lo vamos a depreciar en forma acelerada. ¿Qué significa eso? Eso es un incentivo tributario. La ley, el fisco, digamos, te dice, señor empresario, señor inversionista, acá tenemos otro incentivo. Mire, cómprese un activo
incentivo. Y cuando lo lleve a gasto, no lo lleve a gasto a 50 o 80 años, no, hágalo en forma acelerada. Por ejemplo, a 16 años. Entonces ellos te dicen, traiga todo el gasto para los primeros años. De esa manera, al principio, los primeros años, usted va a inflar sus gastos, va a tener mucho gasto, lo va a traer todo para acá. Y eso va a hacer de que usted tenga menos utilidades o eventualmente pérdida. Y si tiene menos utilidades, paga menos impuestos. Si tiene pérdida, no paga impuestos. Por lo tanto, es un incentivo tributario, es una especie de empujón para que parta el inversionista. Y luego de eso, cuando pasen los años, pasen los 16 años, luego de eso, entonces, y cuando tenga patrimonio y empiece entonces a generar utilidades, ahí pagará el impuesto correspondiente, en este caso a la renta. Por lo tanto, tenemos un incentivo que es la depreciación acelerada en este caso, que en mi ejemplo me da unos 7 millones de pesos por esas dos propiedades. Por lo tanto, a esta utilidad contable, yo le voy a rebajar estos 7 millones de pesos de depreciación y le voy a aumentar la corrección monetaria, ¿cierto? Que es el efecto de la inflación, que en este caso le he puesto un 1,5%, y lo que me sucede es que salgo a pérdida. Bien, salgo a pérdida. Esta pérdida es una pérdida tributaria. Por lo tanto, al tener una pérdida tributaria, tú no pagas impuesto a la renta. Y esa pérdida tributaria se acumula para el año siguiente. Bien, por lo tanto, se arrastra al año siguiente. ¿Qué te va a pasar el año siguiente? El año siguiente vas a volver a salir con una pérdida tributaria y le vas a sumar la pérdida del año anterior. Por lo tanto, lo que te va a ir pasando es que vas a ir acumulando una pérdida tributaria durante muchos años. Yo tengo aquí el cálculo por si alguien después lo quiere revisar. Esto es la corrección monetaria y, bueno, aquí está el valor de la depreciación acumulada y el valor de la corrección monetaria, y aquí está la pérdida acumulada durante todos los años. Bien, por lo tanto, en este caso, lo que me pasa es que al término de los 16 años, después de 16 años, tengo una pérdida acumulada de 15 millones de pesos. Eso significa que incluso después de haber aplicado todo el gasto de la depreciación, voy a seguir con una pérdida acumulada que probablemente me va a durar una serie de años más. Eso significa que en general yo podría comenzar a pagar impuesto a la renta en unos 20 años más, ¿cierto? Así es que Abel o Lorena o o Allen o Sebastián del futuro, ¿cierto? O Daniel del futuro de 16 años, de 20 años, el que se va a tener que preocupar de pagar el impuesto a la renta. Sin embargo, señores, aquí hay una consideración que es fundamental. Sin embargo, a pesar de que salgo a pérdida tributaria, eso no significa que el banco me vaya a mirar feo, ¿no? Porque el banco lo que mira es esto, ¿cierto? El EBITDA. El EBITDA es un cálculo financiero antes de la depreciación y antes de la corrección monetaria. Bien, por lo tanto, eso significa que después de un año el banco podría, ¿cierto?, financiarte, o después de 2 años, depende. Porque el banco no considera que tú estás a pérdida, esto es una pérdida, simplemente una pérdida tributaria. Sin embargo, por dos propiedades, ¿sabes lo que me pasó? Que en segunda categoría no pagué nada de impuestos, pero en primera categoría tampoco pagué nada de impuestos, pero tuve que desembolsar de mi bolsillo 400.000 pesos de una patente y le tuve que pagar a un contador 1.200.000 pesos. ¿Bien? Suponiendo que ese millón, que eso es lo que cobra un contador anual, habrán contadores más o menos baratos que eso. Por lo tanto, en este caso, la única razón por la cual esta persona podría querer estar en primera categoría es porque va a querer recuperar IVA, y no porque vaya a ahorrar en realidad, porque si bien es cierto no va a pagar impuestos, pero va a tener que pagar cerca de 1,5 millones de pesos en gastos reales. Ahora, si la situación nosotros la aumentamos, vamos a ponerle aquí 10 propiedades. Bueno, por 10 propiedades, fíjense ustedes lo que me pasa. Primero, tengo una renta bruta como persona natural de 42 millones de pesos. A eso le voy a rebajar los intereses. Fíjense ustedes que ahora en intereses solamente puedo rebajar 6.600.000 y algo. No puedo rebajar los 12. ¿Por qué? Porque ya estoy en el primer tope del artículo 55 bis. Entonces, en la medida que tú vayas teniendo más renta bruta, van a ir recortando de aquí lo que puedes recuperar en intereses. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí solamente puedo recuperar 6 millones y algo de intereses. Así es que los 42 millones de pesos de ingresos por los arriendos, menos los intereses, me da 35. Y estos se van a la tabla del global complementario.
entre los 25 y los 41 millones de pesos, se calcula un 8% menos una rebaja y eso me da 1.373.880 pesos. Y a eso le puedo rebajar, por ejemplo, las contribuciones. Bien, que en este caso, por 10 propiedades a 70.000 pesos son 700.000 pesos en contribuciones. En este caso, esta persona va a pagar 600.000 pesos de impuesto a la renta. Bien, si yo esto lo llevo a la primera categoría, fíjense ustedes que tengo una utilidad de 19 millones de pesos, una utilidad contable, pero desde el punto de vista tributario tengo una pérdida tributaria de 5 millones 9. Por lo tanto, lo que me pasa es que no voy a pagar impuesto a la renta ni el primero, ni el segundo, ni el tercer, ni probablemente durante muchos años. De hecho, aquí hasta el año 16, efectivamente. Por lo tanto, aquí tengo la misma situación, digamos. Si quiero recuperar IVA, tengo que estar en primera categoría. Aunque aquí pague impuesto a la renta de 600.000 pesos, acá no voy a pagar nada de impuesto a la renta porque salgo a pérdida, pero igual voy a tener que pagar 1,2 millones al contador y una patente por esas propiedades. Luego, aumentemos la cantidad de propiedades. Pongámosle aquí 20 propiedades. Bueno, con 20 propiedades, miren lo que pasa. Con 20 propiedades tengo una renta bruta de 84 millones de pesos, considerando que es lineal, todas las propiedades valen lo mismo, etcétera, etcétera, se arrendan igual. Ustedes después harán sus cálculos, pueden modificar la planilla. Le rebajo los intereses, que cada vez puedo rebajar menos. Eso me da 78 millones de pesos. Me voy a la tabla y entre los 75 y los 100, ahora estoy en el tramo del 30%. Me salté al 30%. Menos 14 millones de pesos, tengo 9 millones de pesos de global complementario por las propiedades en arriendo. Y a eso le rebajo las contribuciones, tengo 7 millones de pesos. Ahora, en primera categoría no pago nada de impuesto a la renta, pero en segunda categoría pago 7 millones y algo de impuesto a la renta. Por lo tanto, en este caso, obviamente, esta persona debería irse a tributar a primera categoría. Bien, y la manera de hacerlo es a través del empresario individual. ¿Sí? En el curso vamos a ver por qué. No puedes, o sea, es una muy mala idea traspasar esas propiedades a una sociedad, porque eso impuesto interno lo considera una venta y vas a pagar, por lo tanto, porque no tienes derecho a las 8.000 UFs de crédito. Así que vas a pagar muchos impuestos si transfieres estas propiedades como un aporte a una sociedad. El camino es el empresario individual. ¿Ok? Ahora, esta situación depende, por lo tanto, de los ingresos. Ahora, fíjense ustedes que si yo vuelvo acá a las 10 propiedades, resulta que habíamos dicho, bueno, si esta persona no quiere recuperar IVA, puede pagar 600.000 pesos de impuesto a la renta. Acá no paga nada de impuesto a la renta en primera categoría, pero igual le tiene que pagar a un contador y tiene que pagar la patente. Bien, por lo tanto, es un gasto real y al final le va a salir más caro. Pero ¿qué pasa si esa persona, por ejemplo, tiene un sueldo? Vamos a suponer que esa persona tiene un sueldo por 50 millones de pesos. Vamos a suponer que esta persona, aparte de eso, retiró dinero de una empresa por 35 millones de pesos. Y aparte de eso, vamos a suponer que esta persona dio boletas de honorario por otros 40 millones de pesos. Bien, entonces, en este caso, ¿saben lo que sucede? Claro, esta persona está pagando 26 millones de pesos de impuesto. ¿Por qué? Porque resulta que la tabla del global complementario se llama global complementario porque es la suma global de todos los ingresos que tiene una persona. Por lo tanto, fíjense lo que pasó. Esta persona está pagando un 35% sobre sus 42 millones de pesos de ingresos por arriendo. ¿Por qué? Porque resulta que el sueldo y los retiros y los honorarios arrastraron a los demás ingresos y todo ese global se llevó al tramo del 35%. Por lo tanto, en este caso, a pesar de que esta persona, si solamente tuviese propiedades acá en segunda categoría, y no estuviera en primera categoría, yo obviamente lo que haría por los otros ingresos que esta persona tiene es que sacaría los ingresos de acá. Es decir, en este caso yo tomaría todas las propiedades de esta persona y la llevaría a primera categoría. Es decir, me quedaría así, de esta manera, me quedaría así. En vez de pagar 26 millones de pesos, tomo todas las propiedades, la llevo a primera categoría.
pagó 11 millones de pesos solamente por los ingresos, por los otros ingresos, y en primera categoría no pagó nada, pero pagó los gastos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el concepto es el siguiente, lo vamos a guardar y se los voy a compartir por acá, de hecho, para que ustedes lo revisen y lo tengan. ¿Dónde se comparte esto? Vamos a poner aquí Excel y lo vamos a compartir. Dame un segundo que lo comparto. Aquí está, webinar impuesto para inversionistas, ¿sí? Entonces, este Excel que ustedes están revisando, este Excel que están revisando en general sirve para hacer cálculos más o menos generales, digamos, no está la corrección monetaria exacta, digamos, del global complementario, no está el impuesto único, hay una serie de detallitos que no están. En el caso de las personas que tienen honorarios, no está el descuento de la FP y ISAPRE, por lo tanto, digamos, tiene sus detalles, pero para hacer cálculos generales funciona muy bien, ¿sí? Por lo tanto, se los comparto y también lo voy a dejar después ahí en los apuntes, ¿sí? Por lo tanto, sigamos con la presentación ya para ir terminando estas dos preguntas. ¿Dónde pago menos impuestos? La respuesta es depende. Bien, la respuesta es depende. Para eso hay que calcularlo. Y cada contribuyente tiene configuraciones diferentes, tiene valores de arrendamiento distintos, tiene ingresos distintos, tiene un global complementario diferente. Por lo tanto, lo único que nos queda es hacer un cálculo y ahí ustedes tienen la herramienta para el cálculo. ¿Qué más deberías saber si eres inversionista, si eres asesor o eres corredor de propiedades? Bueno, deberías manejar el tema del IVA en la compra y venta de propiedades, porque cuando tú compras y vendes propiedades, estás afecto a IVA, ¿ok? Pero ese IVA tiene un cálculo especial cuando compras las propiedades sin IVA. También tienes que manejar el IVA en la venta de activo fijo, es decir, si compras una propiedad como activo fijo y luego la vendes, podrías pagar IVA o no. El arriendo con muebles, fíjense ustedes que hay ahí otro incentivo, que el arriendo, cuando tú lo haces con muebles, le puedes rebajar el 11% del avalúo fiscal anual. Fíjense ustedes que hay mucha gente que hace Airbnb, que arrenda propiedades con muebles, que no hace la rebaja del 11% del avalúo fiscal anual. Eso incluso podría ser, si la propiedad tiene un avalúo fiscal alto, podría hacer que el arriendo con muebles te salga exento. ¿Bien? Es decir, que digamos, el ejercicio te salga exento, o la boleta, la factura te salga exenta, o la boleta. También es importante manejar las mejores configuraciones. ¿Por qué? Porque resulta que en la práctica todos somos distintos, entonces tú puedes tener una persona que tenga una empresa, por ejemplo, de otra actividad, una importadora, y aparte de eso, esa persona compra y venda propiedades, y aparte de eso, esa persona tenga ingresos como persona natural. Entonces, hay varias cosas ahí que se pueden hacer desde el punto de vista de la configuración. Lo otro que es importante es el impuesto a la herencia. No solamente porque tú, cuando recibes propiedades en herencia, tienes que pagar un impuesto, sino que obviamente por la planificación. Bien, cuando haces una planificación respecto de tu herencia, puedes hacerlo, digamos, para pagar menos impuestos. También es importante manejar el concepto de los aportes y las donaciones, porque, por ejemplo, cuando tú haces un aporte de una persona natural a una sociedad de propiedades, el Servicio de Impuestos Internos lo considera como una venta que no tiene derecho a las 8.000 UF y por lo tanto te cobra la utilidad, va a parar al global complementario. Bien, así es que, y esa es una trampa en la que caen sobre todo las personas que compran o las personas que reciben propiedades en herencia. Las personas que heredan propiedades reciben la propiedad, pagan lo mínimo o ponen el mínimo valor de la propiedad del avalúo fiscal en la masa hereditaria, ¿cierto? Para no pagar impuesto a la herencia, y después venden la propiedad, y como la venden antes de un año, los pilla el global complementario.
Bien, entonces hay que tener ojo ahí con el tema de los aportes y, digamos, en ese sentido podrías aprovechar el concepto de las donaciones, que las donaciones tienen un impuesto que puede ser mucho más bajo, hay que calcularlo. También hay que considerar que las personas naturales tienen 8.000 UFs de crédito, solamente las personas naturales cuando venden y cuando compran y venden propiedades. También está el beneficio de las DFL2 que hay algunas propiedades, bueno, todas las propiedades habitacionales de menos de 140 metros cuadrados están exentas de impuesto, las dos primeras, ¿bien? Y algunos otros beneficios. El concepto de la depreciación también hay que considerarlo. No siempre puedes hacer depreciación acelerada. Bueno, y el 27 bis, que yo diría que es la guinda de la torta en la tributación inmobiliaria para recuperar el IVA, que luego tú lo vas pagando mes a mes, aunque te demores 200 años en pagarlo, ¿cierto? Así va funcionando. Por lo tanto, esto es, digamos, son las materias que deberías conocer. Nosotros tenemos un curso de tributación inmobiliaria que lo hacemos, bueno, yo hago las dos primeras clases donde hablo acerca más profundo de todos estos conceptos y los hago lo más simple, lo más didáctico posible, considerando lo árido que es este contenido, para que si tú eres inversionista logres conocer esto y logres tener una conversación con el contador, logres tener una planificación tributaria, logres aprovechar beneficios, porque a veces lo que sucede con los contadores es que los contadores simplemente hacen la contabilidad y a veces hay unos que son muy buenos, obviamente, pero hay contadores que a veces hacen lo mínimo y no aprovechan los beneficios. Entonces es el dueño del barco, digamos, el capitán del barco, el que tiene que tomar sus decisiones y saber aprovechar los recursos. Entonces, el contador, digamos, no es el que toma las decisiones, sino que es el dueño con la asesoría contable correspondiente, pero obviamente tienes que conocer todo este tipo de cosas. Entonces, si eres inversionista, si eres asesor, si eres corredor, tienes que, o sea, es una muy buena idea conocer todos estos conceptos para poder asesorar o poder tú administrar muy bien el tema de los impuestos y no encontrarte con sorpresa. El curso parte mañana, tiene un valor de 150.000 pesos, pero hasta hoy día hay un ahorro de 20.000 pesos, que no digamos, es interesante el ahorro, por lo tanto queda en 130.000 pesos. Bien, este es el calendario de clase, estas son las personas a las que tú puedes llamar, Rocío, soy Marco, Mario, ahí están sus teléfonos, yo les voy a compartir la página, bien, aquí está el vínculo, se los comparto. Aquí está el vínculo, si alguien está interesado puede inscribirse, ahora lo voy a copiar varias veces y luego, entonces inscríbanse, nos vemos mañana, hagan inversiones en ustedes. Sí, el curso se transmite en vivo, igual que esta charla. Las clases quedan grabadas, Claudia, por lo tanto puedes verlas en línea y chatear ahí en línea, o también las puedes ver grabadas después, los fines de semana, cuando tú quieras, todas las veces que tú quieras. Tienes una plataforma donde están los apuntes y tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todo el tiempo compartiendo. Tenemos un profesor que es especialista en el tema y que responde todas las preguntas, así es que ahí tenemos a Alex, que es el otro profesor que compartimos este curso. Bien, por aquí está la fotito de Alex, Alex López. Alex ahí responde todas las preguntas todo el tiempo a todas las personas, entonces desde ese punto de vista ustedes tienen un soporte permanente en forma indefinida. ¿Ok? Así es que les dejo entonces ahí el vínculo. En unos minutos voy a subir esta charla ahí a YouTube, se las comparto para que la vean y la dejamos en el canal de nuestro blog para que ustedes la puedan revisar. ¿Sí? Este curso, bueno, Marcelo, tenemos este curso ahora, probablemente hagamos uno en un par de meses más. Hay curso presencial que estén dando. No, Claudia, fíjate que no estamos haciendo cursos presenciales desde la pandemia. Después de la pandemia, fíjate que quisimos hacer cursos presenciales, hicimos publicidad, no llegó nadie. Todas las personas preferían los cursos transmitidos en vivo desde su casa, más barato, más cómodo. Así es que nos cansamos de hacer, tuvimos varios meses haciendo eso
y no funcionó, fíjate. Entonces, a nosotros nos encantan los cursos presenciales, pero en la práctica reunir una cantidad suficiente de personas para pagar los gastos no es posible. Llegan 4 o 5 personas presenciales. Entonces, estamos haciendo así los cursos transmitidos en vivo, ¿ok? Así es que, señores, un gran abrazo. Muchas gracias por haber participado en esta charla. Si es su primer encuentro con el mundo tributario y se perdió en el camino, no se preocupe, es lo más normal del mundo. Este es un tema que tiene muchas aristas, hay que estudiarlo. Y qué mejor que estudiarlo con nosotros, que tenemos muy buena reputación en enseñar cosas complicadas de manera sencilla, ¿sí? Así es que un gran abrazo, les dejo ahí las herramientas y en unos minutos les comparto junto ahí a nuestros actores que han participado hoy día, les comparto la grabación y los apuntes, ¿sí? Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes.